Pues, bien, estamos de vuelta y estamos conversando con el arquitecto Fernando Prado de esta iniciativa importantísima desde el sector de la ciudadanía, de la sociedad civil, te gusta decir más que todo a ti, ¿no? Es otra categoría esto, ¿no? Lo que lo pienso, sociedad civil, ciudadanía son... Claro, ciudadanía es más general, sociedad civil es la que se confronta con la sociedad política, ¿no? Existe la sociedad política, que es el mundo político, y la sociedad civil es su contraparte desde aquella que no es que no hace política partidaria, esa es la diferencia, ¿no? Y después está el sector económico, que ya es el sector empresarial, ¿no? Entonces esa es la división con la que uno... Y muchos piensan que solo existe el poder político para hacer las cosas, ¿no? Y que por lo tanto cuando uno habla esto, dice, pero ¿por qué no te vas a un partido? Pues y ahí podés hacer política. No, es otra cosa. El partido político tiene otra lógica. El partido político está en la lógica del poder, tiene una serie de problemas, de conflictos, de la búsqueda esa del poder, etcétera, que a muchos no nos interesa. Pero la sociedad civil tiene sus propios mecanismos para influir en la famosa frase que se llama incidencia en políticas públicas. ¿Quién hace la incidencia en políticas públicas? La sociedad civil. Entonces se supone que, la tercera pata de la mesa es evidentemente todo el sector corporativo, empresarial, económico, ¿no? Que ellos tienen también su propia lógica. Entonces son tres lógicas distintas que se tienen que relacionar, ¿no? Entonces el sector de la sociedad civil es aquel sector cuyos objetivos, y eso es lo interesante, son el bienestar de la comunidad, ¿no? El mantener ciertos valores, el poder vivir tranquilos, cumpliendo sus metas dentro de una atmósfera realmente de realización personal, en medio de un ambiente protegido. O sea, son todas las aspiraciones que tiene una persona común. El objetivo de los políticos, sin embargo, es otro. El objetivo es el poder. O sea, ellos están razonando en términos de poder. Mientras que la sociedad civil tiene una visión de largo plazo, ¿no? Porque le interesa a sus hijos, cómo van a vivir, sus nietos. El político, desgraciadamente, tiene una visión de corto plazo, hasta la elección, ¿no? Ya vemos ahorita el gobierno, por ejemplo, no toma ciertas medidas económicas por las elecciones. Entonces vamos a seguir yendo con nuestro dólar hasta la elección, porque el gobierno no se va a animar a tomar ninguna medida por cuestión política. Entonces, y la lógica del sector empresarial, lo mismo. Entonces son mundos distintos, pero que están interrelacionados, ¿no? Ahora, en otros países más desarrollados, y en el pasado, en la historia de Florencia, el Renacimiento, el sector económico se apoyaba mucho en la sociedad civil porque entendía que su poder lo iba a justificar y lo iba a potenciar a través de la cultura, ¿no? Y a través de la sociedad civil. Los Medici en Florencia, ¿por qué contrataban a Leonardo da Vinci? Hacían de mecenas, gastaban un montón de plata en promover plazas, palacios, etc. Porque entendían que su poder económico dependía también de la imagen que ellos lograban tener. Y lo mismo el poder político también se apoyaba en la creatividad, en la sociedad civil, en los artistas, etc. Pero lamentablemente en nuestras sociedades no está sucediendo eso. Cada uno mira sus propios intereses, los políticos miran solo lo estrictamente político, el poder. El sector económico mira si le conviene o no le conviene económicamente, sin visión de futuro, y la sociedad civil tiene esa visión de futuro, pero no tiene recursos, porque ni la parte económica ni los fondos públicos llegan a esta sociedad civil, que por eso no puede concretar sus aspiraciones. Ese es como yo lo veo. Claro, sí has dicho varias cosas muy importantes. Yo estaba pensando que esta cuestión de la sociedad civil y la clase política, sin embargo, está transversalmente cortada por esta categoría que se llama lo político, que digamos, sin hacer política, uno de todos modos está intentando intervenir en la esfera de decisiones que afectan al colectivo. Digamos, yo creo que como sociedad civil también se intenta hacer eso. Es política, la sociedad civil es política, lo que pasa es que no es partidaria. No es partidaria. Y cuando yo digo lo político me refiero a la herramienta principal de lo político, que es el partido. Y lamentablemente es el partido el que distorsiona la política.
porque anteponen sus intereses de administración del poder y de los recursos a el logro de los objetivos que como partido tenía. Colectivos de la ciudadanía, exacto. Eso, sí. Ahora hay una categoría más que quiero citarte, recordando acá un pasaje de tu libro que me permitió conocerte hace varios años, este lindo libro, 50 años de planificación urbana de Santa Cruz, una narración con enfoque autobiográfico, un libro del 2017, Fernando Prado, sobre la categoría juntas vecinales. Acá en esta parte tú citabas, comentabas cómo la planificación urbana en Santa Cruz nació desde la sociedad civil, pero después fue interrumpida alrededor del 85 porque fue derivada ya hacia las juntas vecinales, la voz, digamos, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿qué ha sido lo que ahora te ha vuelto a hacer tener, digamos, el deseo de retomar este trabajo, siendo que esta realidad se mantiene? Hay un tema que es muy importante, ¿no? En una ciudad la sociedad civil tiene una división, que es la sociedad civil funcional, que se llama, que se organiza más o menos en base a intereses. Los bicicleteros, los de los árboles, o sea, son intereses que tienen, ¿no es cierto? Y que de cualquier barrio que sean, son urbanos. O los ingenieros preocupados en el tema del transporte o del tráfico, ¿no? Los ingenieros hidráulicos, son funcionales, son agrupaciones funcionales. La cultura, los filósofos que se juntan, etcétera, son funcionales. Mientras que hay otra categoría, que es la que se llama la categoría territorial, ¿no? Que es lo que los une es que viven en el mismo barrio. Entonces les preocupa tener transporte público, tener mercado, la seguridad ciudadana, o sea, todas las cosas que pasan ahí. Le preocupan en su territorio. Vida en común. Es territorial. No tiene nada que ver con lo que está pasando en otro distrito. A ellos no les interesa. Es convivencial también. Claro, exactamente. Esto es la vida cotidiana. Y el espacio físico corto, cercano. Ahora bien, no había problema de eso en el pasado y se trabajaba muy bien. La sociedad civil funcional trabajaba con las juntas vecinales. Nosotros hemos hecho un montón de trabajos. Yo estaba como Sedure y también en un programa de apoyo a la pobreza que se llamaba el PAP, ¿no? con fondos extranjeros, y se trabajaba muy bien con las juntas vecinales, ¿no? Éramos funcional, pero con juntas vecinales, para unir lo global, lo general, con lo local. Eso funcionaba muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que con la ley de participación popular, la ley de participación popular define que en las ciudades los únicos que van a tener representación política y poder y de organización y que van a figurar en la ley son las organizaciones territoriales, que eran ¿cómo llamaban? Pues son las juntas vecinales en la ciudad, ¿no? Pero en general tenían un nombre, organizaciones de base, algo así, los OTBs. Los OTBs. Organización Territorial de Base. Eran las juntas, en el campo son los sindicatos, en las ciudades eran las juntas vecinales. Entonces, ¿qué pasó? La ley les da, digamos, les hace existir legalmente, y a las funcionales no, desaparecen, ¿no? Entonces, antes trabajaban juntos y después ya no se pudo. ¿Por qué? Porque las gestiones municipales, la ley esta le daba poderes a las juntas territoriales, a las OTBs. Incluso podían vetar un presupuesto si no les gustaba. Entonces, ¿qué pasó? Que los gobiernos municipales, para poder tener el control de su gestión y que no les controlen el presupuesto, lo primero que comenzaron es a intervenir, a copar las juntas vecinales. Que ahorita es la realidad. Al dirigente de junta vecinal lo apoyaban en la elección, le daban un ítem en la alcaldía a su mujer, todas esas cosas que después un buen dirigente vecinal, como hemos tenido varios casos, era promovido a concejal, ¿no? En fin, una serie de mecanismos prácticamente los cooptan, la cooptación política de las juntas vecinales. No digo que todos, claro, pero esa fue la tónica general. Entonces, cuando había proyectos, y hemos vivido nosotros eso, cuando había proyectos financiados por la sociedad civil, Sedure o el PAP iba y decía, vamos a construir una escuelita, tenemos fondos para hacer la plaza, etc. Inmediatamente venía ya el celo y la cosa de las juntas vecinales, porque las juntas vecinales casi que representaban a la alcaldía. Y entonces no querían estas interferencias, se sentían controlados y hubo una mala relación. Entonces fíjate cómo una legislación mal pensada puede echar a perder
el trabajo que hacían las ONGs y grupos funcionales habían los clubes de madres, habían la asociación de jóvenes, de la cultura de jóvenes, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, una serie de iniciativas que no fueron apoyadas por la ley de participación popular, porque no eran territoriales. Entonces, eso marcó un deterioro evidente de la participación ciudadana de los barrios, los politizó. Entonces, ¿qué pasaba? Un buen dirigente, yo he conocido casos, un buen dirigente vecinal que se presentaba a las elecciones, si no se presentaba con el aval del alcalde, es decir, si me nombran a mí, el alcalde va a ejecutar obras porque yo tengo relación con el alcalde. Al fulano ese otro, ese está peleado, no es del alcalde porque no es de su partido, no lo escojan porque no van a tener nada. Y las mismas alcaldías, las gestiones se encargaban de hacer saber que si eligen a fulanito, entonces van a hacer la plaza, van a pavimentar la calle, si no, no. Entonces, ese fue el golpe final, digamos, por el cual se deterioró totalmente la participación, ¿no? Ahora, esa es la historia triste. Como antecedente, importante, claro. Y ahora la pregunta es cómo se podría vincular a estos sectores que tienen un poder. Perdón, y para terminar, entonces en muchos temas de planificación o de proyectos, o los POA, por ejemplo, el gobierno municipal está obligado solamente a presentarlo a las juntas vecinales del distrito. No está obligado a presentarlo a la Sociedad de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, a la Federación de Profesionales. No tiene ninguna obligación con ellos, porque la ley no lo dice. Entonces ahí el filtro técnico se muere. Claro, eso es lo que ha sucedido. ¿Y cómo logramos pasar ese salto, digamos, que dejen de saltar al filtro técnico? A través de los mecanismos de la planificación que están haciendo ahora, los nuevos planes de ordenamiento territorial que tendría que hacer la alcaldía, saliéndose de los PTDI, deberían ya incluir ese otro tipo de mecanismos. Eso lo pueden hacer tranquilamente. A ver, ojalá que lo hagan, ¿no? ¿Y el plan Santa Cruz, cómo vamos, va a tener algún tipo de control sobre esto? No, el plan, sí, el plan está, la idea es de que haya una comisión que va a trabajar en las bases mismas del PEMOT, del Plan de Ordenamiento Territorial que se va a hacer, para que haya, por ejemplo, cuando hicimos nosotros el PLOT, que era un plan urbano en el 2005, hicimos la presentación del diagnóstico y del plan en enormes láminas, en un salón del Hotel Los Tajivos grande, y lo teníamos ahí una semana para que la gente venga, mire, opine, no porque es dirigente, sino cualquier ciudadano, ¿no? Y ahí dejaba por escrito, podía dejar sus comentarios, etcétera, porque eso es la idea, ese es el espíritu que tiene que recuperarse, que estos planes tienen que conocer. Los PTDI que se han hecho no los conoce nadie. Vos has ido, te han llamado a alguien, te han invitado a ver un PTDI, no. Sin embargo, son planes que se supone que están en vigencia, nadie los conoce. Qué interesante. Ahora, avanzando, quisiera retomar la categoría de ágora, porque creo que lo que estás planteando con este programa es darle a la sociedad civil una función más activa dentro de una manera de entender la democracia misma, ¿no? Que es no solo representacional, sino más participativa. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser ese ágora, ese espacio de reunión? ¿No crees tú que la parte de la arquitectura misma de este espacio es importante para la, no sé, capacidad simbólica de este movimiento, de esta... Bueno, ahí el problema es que se dure, lo ideal sería se dure, pero pues nuestro local no da para... La primera reunión que hicimos, vino casi 100 personas, estabas ahí también. Sí. Entonces, obviamente ahí necesitamos un local que no tenemos, se dure no tiene un salón para 100 personas. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad Unifrance, por el cual nosotros tenemos acceso a ese salón. Pero ya estas reuniones técnicas, de definición ya de algunos temas, no necesitamos ese salón tan grande. Y hemos conversado con el Colegio de Arquitectos, que tiene unos salones de tamaño más mediano, más cómodos para poder trabajar, y tiene todo el apoyo de proyectores, etcétera, ¿no? Entonces las reuniones las vamos a hacer ahí. El colegio es parte de esta iniciativa, y ojalá que con esta participación también al colegio lo empujemos un poquito a que se meta en estas cosas, porque en los últimos años los colegios profesionales se han vuelto muy cuidadosos, ¿no? Ha sucedido que medio que son parte del establishment ya por los colegios profesionales, ¿no? Tienen relaciones con alcaldías, con gobierno, entonces
ya no quieren meterse así en cualquier tema, ¿no? Entonces, a ver, ojalá que con esto volvamos a hacer que, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos tenga una participación activa con la sociedad civil, ¿no? Esperamos que vamos a tenerlos en ese plan, ojalá. Ahora se viene una reunión que nos comentabas. ¿Cuáles son los detalles de esta reunión? Esta reunión el jueves 8 a las 6:30 en el Colegio de Arquitectos, este jueves que viene, ¿no? Y ahí donde vamos a hacer, lo que vamos a hacer es escoger entre unos 10 o 12 planes que hay, distintos temas, cuáles tienen interesados, algunos tienen, otros menos, y vamos a partir de eso a nombrar quiénes podrían ser los responsables que van a preparar los informes. Primero que tienen que hacer la línea de base y que después tienen que presentar su primer informe de aquí a 6 meses. Eso se necesita con nombre y apellido una persona que sea la responsable, ¿no? Y alrededor de él una comisión, que ahí también se verá quiénes son parte de esa comisión, que ya es un aporte, digamos, más liviano, ¿no? Pero el que haga el informe tiene que trabajar. Y nuestra idea, ojalá, es que podamos hacerlo que no sea solo voluntarismo, sino que podamos reconocerle algo a esta persona que va a hacer un trabajo importante, ¿no? Ese es nuestro temario, digamos, ¿no? De esa reunión van a salir los responsables y de aquí a 15 días estas personas tienen que entregarnos ya la línea de base del proyecto que se le ha encomendado, del plan. Y en base a esa línea de base se espera 6 meses para su primer informe. O sea, que es muy importante la participación del sector privado, entonces, claro, el apoyo de mecenas culturales. No sería fundamental, ¿no? Sería fundamental. Y bueno, nosotros no somos muy hábiles para captar recursos y hacer esas cosas porque estamos mal acostumbrados. Fuimos una institución que siempre tuvo mucha facilidad de conseguir recursos externos, ¿no? Cuando habían. Entonces, medio que no le sabemos a la cuestión tuvimos apoyo de la Universidad de Toronto, de Canadá, hicimos unas maestrías, tuvimos apoyo de un par de instituciones de Holanda, ¿no? Que trabajaban en estos temas, 2 instituciones distintas. En parte también tuvimos algunas gestiones de la alcaldía, nos apoyaron con Percy, pero no tenemos la experiencia que ahora hay, pues, el crowdfunding y una serie de mecanismos para poder, digamos, financiar. Y las instituciones que nos financiaban se fueron porque tuvieron malas experiencias con el gobierno, ¿no? El gobierno quiso controlar demasiado el accionar de estas instituciones. Les obligaban a que vayan a la vicepresidencia, que informen ahí qué es lo que estaban haciendo, qué parte de los recursos tenía que manejarlo don Álvaro García Linera, porque tenía que estar de acuerdo con los planes nacionales. Al final se aburrieron, bueno, no, ¿sabe qué? Nos vamos a estar aquí. Nosotros hemos venido a trabajar directamente con una institución que conocemos. No tenemos nada que ver con el gobierno, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Y comentabas que este programa Santa Cruz Como Vamos es parte de un modo de hacer que ya se hace en otros países con los que han colaborado, sí, ¿no? Sí, sí. Y en estos otros países, ¿cómo se incentiva la inversión privada? Ellos, lo que yo he visto, organizan una especie de directorio, que fue lo que hicimos nosotros también al comienzo, pero no funcionó. Ellos organizan un directorio donde está el mundo económico, empresarios. Están los medios de comunicación, porque les interesa que los medios de comunicación den cabida a esto, ¿no? Está el sector público, está el mundo académico, las universidades, y están las ONGs o las instituciones de la sociedad civil. Ese era el grupo. Y de ahí captaban recursos ellos, ¿no? El encargado de la parte, por ejemplo, de económica de las empresas, él se encargaba de conseguir, él era miembro de este directorio y se encargaba de conseguir recursos, ¿no? El que representaba al sector público también conseguía recursos. Y el que representaba los medios de comunicación era el que se ocupaba de que la cosa tenga el necesario desarrollo en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, así funcionaron. No pudimos nosotros hacer funcionar eso. En este momento no tenemos eso. Probablemente también en esta reunión pudiera surgir la idea de hacer pero no queremos formar un directorio así a priori, porque también muchas cosas nacen así con grandes directorios y después no pasa nada, ¿no? Sí. Preferimos que la cosa funcione y que de ahí mismo quizás nazca un directorio, ya se verá, ¿no? Y contanos cómo está la cuestión de la participación, cómo la convocatoria, qué resultados ha tenido
de la gente que esté involucrada con este proyecto, que tú estés en contacto? Bueno, nosotros tenemos un registro de las personas que se interesaron, que son casi 100 personas del primer evento, ¿no? Este segundo evento no pensamos que es tanta gente, porque ya es más de trabajo específico de lo que se van a comprometer a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que van a ser más o menos unas 30 personas las que van a asistir el salón, lo tenemos más o menos para ese tamaño, ¿no? Que abarque los varios proyectos que son posibles proyectos de desarrollo en el programa. ¿Y son unos, me decías, 5, 6, 7 temas? Sí, tenemos hasta algunos temas que son para empezar y otros que ya están empezados, ¿no? Son 8 temas tenemos. 8 temas. El otro tema que tenemos es el de movilidad urbana. Movilidad urbana incluye transporte público, incluye ciclovías e incluye aceras, ¿no? O sea, todo lo que es las formas de movilidad. Y ahí también, pucha, hay pues barbaridades, ¿no es cierto? Entonces esa comisión va a ser importantísima, ¿no? Para empezar, se han hecho ciclovías que no tienen ningún sentido, una ciclovía en Los Pozos, una ciclovía en la avenida San Martín, que le han quitado al auto un metrito, y es una ciclovía que tiene 3 cuadras, o sea, que uno tiene que ir en su camioneta, sacar de la camioneta la bicicleta, hacer las 3 cuadras y después... Solo para alcanzar a comprar algo por ahí. Hay recursos, hay un estudio que se está haciendo, pero nadie sabe. Hay un estudio de una consultora española con fondos del Banco Mundial para la promoción de la bicicleta y del caminar. Pero nadie sabe en qué, creo que ya está terminado y nadie conoce, ¿no? Entonces nadie ha podido opinar sobre esto. Había una reunión, yo estuve en el Colegio de Arquitectos, pero éramos 10. Donde comentabas que la consultora estaba perpleja y no tenemos feedback, ¿no? Nosotros estamos haciendo toda una presentación y vemos que no hay... ¿Y cuánto dinero se está invirtiendo ahí? Una buena cantidad, porque el crédito total es $50 millones de esto del proyecto de resiliencia urbana, se llama. Ajá. Pero incluye varios proyectos, incluye un alcantarillado, que esa es la mayor parte, son 20 millones. Incluye esta ciclovía, incluye lo del centro... no el centro histórico, sino el centro dentro del primer anillo. ¿Qué más incluye? Incluye el parque lineal sobre el cuarto anillo, ¿no? Y algún otro más que no recuerdo. Entonces dentro de eso está un plan maestro para las ciclovías. Es parte de este paquete. Pero nadie sabe. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo habrán hecho el perfil típico de nuestra avenida? ¿Dónde han encajado la ciclovía? Porque tenemos canal, tenemos una pequeña veredita, tenemos 3 carriles y una vereda de 3 metros. ¿Qué vamos a sacrificar para que haya ciclovía? ¿O vamos a hacer ciclovía solo por las calles secundarias? No sabemos. No se ha discutido. Realmente importantísimo eso, ¿no? Y el transporte público, ni qué decir. BRT, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y en qué quedó? ¿Hay o no hay un plan para transporte público entonces? Parece que no hay. El gran avance en eso ha sido sacar los cordones. Si tuviera que hacer su informe la alcaldía que ha hecho durante 4 años para el tema del transporte público, hemos sacado los cordones. Medio poco, ¿no? Sí, y hay unas estaciones que han quedado, claro, no se sabe cómo usar ahora. Creo que son 24, porque son 12 para un lado y 12 para el otro. Carísimo ha costado eso, son construcciones de lujo. Y nadie sabe ya para qué van a servir, entonces no se les da ningún uso. Sí. Se ha vuelto a pavimentar esa faja, se ha sacado 3 metros de un carril, y se ha hecho una base mucho más profunda, porque por ahí tenían que circular buses pesados, ¿no? La verdad, los buses pesados ya hemos gastado una millonada para nada. Impresionante. Entonces, felizmente, siempre podemos darnos cuenta de lo que está yendo mal. Y tenemos esta buena noticia de poder hablar de este programa que están queriendo implementar. La idea, en cada uno de estos programas hay así historias turcas, pero la idea es justamente que la sociedad civil vaya conociendo y asumiendo un papel activo en la sistematización, en el seguimiento, con técnicas ya más rigurosas, para que de aquí a 6 meses no nos agarren otra vez. ¿Qué era ese tema? No sabemos, ¿no? Y finalmente, Fernando, para quienes quieran sumarse, que recién estén enterándose, escuchen este programa, ¿cómo pueden hacer? ¿Solamente ir a la reunión? Sí, si quieren directamente van a la reunión, o si quieren hacer alguna consulta o algo,
Hemos sacado en el Facebook de Sedure, está ahí una invitación y hay un WhatsApp al cual pueden llamar también para cualquier consulta, ¿no? Pero el acceso es abierto en el Colegio de Arquitectos el día jueves, 6:30 de la tarde, este jueves. Excelente. Bueno, te agradecemos, Fernando, por haber estado en nuestro programa. No, gracias más bien a ustedes por esta posibilidad de difundir esta iniciativa, que esperemos que esta vez sí nos va a ir mejor. La anterior fue hace 8 años y no pudimos concluir bien, pero esta vez sí parece que ya las cosas ya se han puesto peor, así que yo creo que sí nos irá bien. Muy bien, pues con ese deseo, con los mejores augurios, nos despedimos. Gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Ok.